Hola chicas, hoy les voy a compartir un lindo peinado con trenza y cabello recogido. Bueno, vamos a comenzar sacando dos secciones de lado a lado, esto en dirección de la oreja. Estas secciones hermosas más o menos así. Una vez los tenemos listo, vamos a la parte de atrás y aquí es donde vamos a trabajar. Voy a sacar una sección bien pequeñita aquí en la parte baja. Vamos a amarrar muy bien el cabello que no vamos a utilizar. Esta sección la vamos a estilizar muy bien aquí con tu producto favorito. Y por último colocamos nuestra goma elástica. Vamos a continuar nuevamente con este cabello y vamos por la segunda sección. Prácticamente lo mismo. En fin, hermosas, aquí creo que voy a sacar unas 5 6 secciones, está bien. Así que aquí ya tengo mi sección lista y lo que vamos a hacer lo mismo. Vamos a estilizar muy bien. Aquí las secciones van amarradas individualmente y simple. Lo que vamos a hacer es amarrar nuestra goma elástica. No olviden, por nada del mundo se salten este paso. Estilizar muy bien con mucha paciencia cada mechón y también peinarlo después de estilizar. Vamos por la tercera sección, así que vamos por la tercera sección. Aquí un truco que les voy a dar para no batallar demasiado con estos peinados es que la sección que no vamos a utilizar, amarrarla en lo que trabajamos en el cabello de la parte de atrás. Así que de esta forma nos vamos a ir ayudando con este ganchito de la parte de arriba para que los mechones no se nos vayan a involucrar. También aquí se pueden ayudar con un espejo en la parte de atrás y un espejito en la parte del frente para que más o menos tengan una idea cómo esto va quedando, y si hay que corregir lo hacemos, ya que recuerden que cuando el peinado está listo y sale algo por ahí que quedó mal, entonces sería un poquito más difícil. Así que vamos ir chequeando cada paso y de esa forma asegurarnos que todo va quedando súper bien. Así que recapitulando, aquí ya tengo mis 4 colitas, esto es lo que hemos avanzado, así que voy a sacar ya mi última sección. Como les dije, voy a colocar 5 colitas, pero aquí si ustedes quieren pueden colocar 6, solo que recuerden que entre más colitas agregamos, esto queda como más pequeñitos, cada sección más finita. Así que vamos a amarrar ya nuestra última colita y listo, chicas, tenemos ya nuestras secciones completamente listas, esto más o menos así. Así que hoy pasamos al segundo paso, que es este. Vamos a separar estas 2 colitas del resto del cabello, porque lo que vamos a hacer aquí es dividir la colita. La primer colita la vamos a dividir en 2, luego por el medio de esta vamos a pasar la segunda cola y amarramos justo acá arribita de la segunda cola. Así que vamos a amarrar con mucho cuidado para que esto no quede suelto, no quede caído, quede bien ajustado. Vamos a amarrarlo con mucho cuidado. Tenemos esto por acá, vamos a hacerla a un lado y continuamos dividiendo la colita de abajo en 2, y por el medio de esta vamos a pasar lo que amarramos anteriormente más la segunda sección o segunda colita de estas que tenemos acá en la parte de arriba. Voy a tomar las 2 puntitas del mechón que dividimos en 2 y lo amarramos encima de esta y listo, chicas. Aquí no se me vayan a perder, vamos a hacer a un lado lo que acabamos de amarrar y esto que tenemos acá lo vamos a dividir en 2. Pasamos por el medio de esta lo que acabamos de amarrar más la siguiente colita o siguiente sección. Aquí, chicas, hay que tener un poquito de paciencia, un poquito de tiempo también, porque como pueden ver nos vamos ayudando con estos ganchitos para que esto quede bien bonito y no se nos mezclen cabellos que no queremos mezclar. Y tomamos las 2 secciones que separamos y las amarramos por encima de esta. Aquí, como les repito, mucho cuidado de no hacer los movimientos tan altos, sino que más bien hacerlos pegadito acá para que esto no quede flojo o se nos vaya a desbaratar. Así que vamos a apartar esto a un lado y vamos a dividir nuevamente la cola que tenemos acá. Y aquí, hermosas, pasamos nuevamente lo que amarramos anteriormente más la siguiente colita y así sucesivamente lo vamos a hacer. Ahora buscamos las 2 puntas o las 2 mitades y las amarramos acá, justo en esta parte acá arriba. Más o menos, hermosas, esto ya va agarrando su estilo, esto ya tiene estilo de trenza. Así que vamos a continuar dividiendo esto en 2 más la última sección y listo. Queda un tejido muy bonito.
vamos a pasar con los mechones de la parte del frente. Los vamos a preparar muy bien, los vamos a remojar y vamos a peinar las veces que sea necesario hasta que quede bien bonito, bien peinadito, todos los cabellos en su lugar. Aquí muy recomendable, hermosas, utilizar mucha agua, gel fijador, spray, lo que tú tengas a la mano. Una vez tenemos esto listo, lo queremos bien bonito, entonces sí, aquí puedes aplicar ya tu spray fijador, ya que este viene siendo como el último paso. Entonces aquí lo que vamos a hacer con esta sección, esta la vamos a unir con la colita de la parte de atrás. Más bien hacemos de todo una sola cola, y lo que vamos a hacer en esta parte es un enrollado o un moño. Aquí puedes utilizar la técnica que a ti te vaya mejor. Yo utilizo esta ya que, como puedes ver, el largo de mi cabello es bastante, entonces aquí puedes utilizar la que mejor vaya contigo, la que te resulte más fácil. Así que, mis amores, este fue el peinado del día de hoy. Espero que estas ideas de verdad les sea de mucha utilidad. Bendiciones para todas.